Bienvenidos un día más a su canal favorito donde el drama, el romance y las pasiones desbordadas son el pan de cada día. Hoy vamos a hacer un viaje a través del tiempo, un pequeño salto al futuro, concretamente al 2025, para descubrir esas joyas turcas que, créanme, ya están dando que hablar y que prometen robarnos el corazón por completo. ¿Están listos para enamorarse, sufrir, reír y llorar, todo al mismo tiempo? Porque eso es exactamente lo que nos espera con estas próximas producciones. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y, por supuesto, las mejores recomendaciones de series y películas turcas. Únete a esta gran familia de turcoadictos. Dale al like para demostrar tu amor por Turquía. Ahora sí, vamos al lío. En el mundo de las telenovelas turcas, cada año trae consigo nuevas historias, nuevos rostros y nuevas obsesiones. Pero el 2025. El 2025 se perfila como un año especialmente emocionante. Se rumoran producciones que desafiarán los límites del género, explorarán temas más profundos y nos presentarán personajes que nos marcarán para siempre. Las productoras están invirtiendo cada vez más en efectos especiales, guiones más elaborados y locaciones impresionantes. Prepárense para un festín visual y emocional. Empecemos hablando de una serie que ya está generando un hype increíble, una historia que mezcla el romance clásico con un toque de misterio y elementos sobrenaturales. Se titula provisionalmente El Jardín de las Sombras y se centra en la vida de Ela, una joven artista que hereda una antigua mansión en un pueblo costero. La mansión, por supuesto, está llena de secretos, incluyendo un jardín que parece tener vida propia y una leyenda sobre un amor prohibido que atormenta a la familia desde hace siglos. Ela, interpretada por la talentosísima Ayça Aysinturán, se verá envuelta en una trama llena de intrigas, apariciones fantasmales y, por supuesto, un romance apasionado con Demir, un apuesto investigador histórico que llega al pueblo para desentrañar los misterios de la mansión. Demir, encarnado por el siempre carismático Atay Ulusoy, es un hombre atormentado por su propio pasado, pero la conexión con Ela será instantánea y poderosa, aunque también estará llena de obstáculos y peligros. Los rumores dicen que las escenas entre Ayça y Atay son de infarto, la química entre ellos es innegable. Pero aquí no acaba la cosa, mis turcoadictos. La trama de El Jardín de las Sombras es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Se dice que la mansión está construida sobre un antiguo cementerio, lo que explica las extrañas presencias y los fenómenos paranormales que se producen en su interior. Además, la leyenda del amor prohibido involucra a una antepasada de Ela y a un misterioso hombre que desapareció sin dejar rastro. ¿Qué secretos oculta el jardín? ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuál es el papel de Ela en todo esto? Tendremos que esperar para descubrirlo. Lo que me parece más interesante de esta serie es la forma en que combina el romance con el suspenso y los elementos fantásticos. No se trata solo de una historia de amor, sino de una búsqueda de la verdad, una lucha contra fuerzas oscuras y una exploración de los lazos familiares y el peso del pasado. Además, la fotografía y la ambientación prometen ser espectaculares, con paisajes impresionantes y una atmósfera gótica que te atrapará desde el primer momento. El equipo de producción ha estado trabajando arduamente para recrear la atmósfera de la mansión y el jardín, utilizando efectos especiales de última generación y una banda sonora que te pondrá los pelos de punta. Prepárense para una experiencia inmersiva. Otra producción que tengo en mi radar, y que creo que les va a encantar a los que disfrutan de las historias de superación personal y segundas oportunidades, es Cicatrices del Alma. Esta serie narra la historia de Deniz, una mujer que lo ha perdido todo: su familia, su carrera y su fe en el amor. Después de un evento traumático, Deniz decide reconstruir su vida desde cero, encontrando consuelo y propósito en la ayuda a los demás. En su camino se cruza con Kerem, un exitoso empresario con un pasado oscuro y una coraza impenetrable. Kerem, interpretado por el increíble Kaan Tatlıtuğ, es un hombre frío y distante que ha construido un imperio a base de ambición y sacrificio. Pero debajo de esa fachada, se esconde un corazón roto y una profunda necesidad de conexión. Van en un papel de hombre atormentado. Esto promete ser épico. La historia de Kerem es particularmente conmovedora. Se rumorea que en su juventud sufrió un accidente que le dejó profundas cicatrices tanto físicas como emocionales. Este evento lo marcó para siempre y lo convirtió en el hombre que es hoy,
un ser solitario y desconfiado. Pero la llegada de Deniz a su vida lo cambiará todo. Ella será la luz que ilumine su oscuridad y le mostrará que aún hay esperanza en el amor. La relación entre Deniz y Kerem será explosiva desde el principio. Dos almas heridas que se encuentran en el momento más inesperado, y que, a pesar de sus diferencias, se verán irremediablemente atraídas el uno por el otro. Cicatrices del alma promete ser una serie llena de emociones fuertes, de momentos desgarradores y de escenas de amor que te dejarán sin aliento. Además aborda temas importantes como el trauma, la resiliencia, la importancia de la comunidad y la capacidad de perdonar y amar a pesar de las heridas del pasado. Los guionistas han consultado con psicólogos y terapeutas para asegurar que el tratamiento de estos temas sea respetuoso y realista. Prepárense para llorar a moco tendido. Pero Cicatrices del alma no es solo una historia de amor. También es una historia de empoderamiento femenino. Deniz es un personaje fuerte y resiliente que lucha por salir adelante a pesar de las adversidades. Ella se convierte en un ejemplo para otras mujeres que han sufrido traumas similares y les muestra que siempre hay una luz al final del túnel. Bravo por las heroínas turcas. Y para los que buscan algo un poco más ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo estar atentos a La estrella fugaz. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Zeynep, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera en un bar para sobrevivir. Zeynep sueña con triunfar en el mundo del espectáculo, pero sufre de una falta de confianza que la paraliza. Un día, por casualidad, conoce a Aras, un famoso director de cine que está buscando a la protagonista de su próxima película. Aras, interpretado por el encantador Burak Deniz, ve en Zeynep un talento en bruto y decide darle una oportunidad. Sin embargo, Zeynep tendrá que superar sus miedos y demostrarle a Aras que tiene lo que se necesita para convertirse en una estrella. Burak Deniz como galán de comedia. Definitivamente quiero ver esto. La historia de Zeynep es un reflejo de la vida de muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. A pesar de su talento, se enfrentan a numerosos obstáculos, como la falta de oportunidades, la competencia feroz y, sobre todo, la falta de confianza en sí mismas. Pero Zeynep no se rinde y lucha por alcanzar sus sueños, demostrando que con esfuerzo y perseverancia todo es posible. La estrella fugaz es una serie fresca, divertida y llena de optimismo. Es una historia sobre perseguir tus sueños, creer en ti mismo y encontrar el amor en el lugar menos esperado. Además, la química entre Burak Deniz y la actriz que interprete a Zeynep promete ser explosiva. Estoy segura de que esta serie se convertirá en un guilty pleasure para muchos de nosotros. Los rumores apuntan a que la actriz que interpretará a Zeynep será una cara nueva, lo que le dará un toque aún más fresco y auténtico a la serie. Pero eso no es todo, amigos. Además de estas tres producciones que ya están dando que hablar, se rumorean otras series que prometen ser igual de emocionantes. Se habla de un drama histórico ambientado en la corte otomana, una serie de acción con toques de ciencia ficción y un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento. El abanico de opciones para el 2025 es inmenso. El drama histórico, cuyo título provisional es Sultana de Fuego, se centrará en la vida de una de las concubinas más influyentes del Imperio Otomano. Se dice que la serie explorará temas como el poder, la ambición, el amor y la traición. Prepárense para intrigas palaciegas y vestuarios espectaculares. La serie de acción con toques de ciencia ficción, titulada Código Génesis, nos transportará a un futuro distópico donde la tecnología ha alcanzado límites insospechados. La trama girará en torno a un grupo de rebeldes que luchan contra un gobierno opresor que controla la vida de las personas a través de la tecnología. Efectos especiales impresionantes y escenas de acción trepidantes. Y el thriller psicológico llamado La sombra del espejo nos sumergirá en la mente de un detective atormentado por su pasado que debe resolver un caso de asesinato que lo llevará al límite de la locura. Giros inesperados y una atmósfera inquietante que te mantendrá pegado a la pantalla. El 2025 se perfila como un año dorado para las telenovelas turcas. Un año lleno de historias originales, personajes memorables y emociones intensas. Un año en el que volveremos a enamorarnos de la magia de la televisión turca y nos dejaremos llevar por sus dramas, sus romances y sus pasiones desbordadas. Las plataformas de streaming están apostando fuerte por las producciones turcas, lo que significa que tendremos acceso a estas series en todo el mundo. La invasión turca continúa. Además, se rumorea que varias de estas series contarán con colaboraciones internacionales,
lo que les dará un alcance aún mayor. Se habla de actores y directores de renombre que se unirán a los equipos de producción para crear series aún más ambiciosas y de alta calidad. La globalización del drama turco. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos echado un vistazo a algunas de las series turcas que prometen robarnos el corazón en 2025. Hemos hablado de El Jardín de las Sombras, una historia de amor, misterio y elementos sobrenaturales. Hemos hablado de Cicatrices del Alma, una serie sobre la superación personal y las segundas oportunidades. Y hemos hablado de La Estrella Fugaz, una comedia romántica sobre perseguir tus sueños y encontrar el amor. 3 propuestas muy diferentes para todos los gustos. Espero que este pequeño adelanto les haya gustado y les haya despertado la curiosidad. No olviden estar atentos a nuestro canal, porque les mantendremos informados de todas las novedades sobre estas y otras producciones turcas. Somos tu fuente número 1 de información turca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado ahí un día más, compartiendo conmigo esta pasión por las series turcas. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre las series que hemos mencionado hoy. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Qué esperan ver en las producciones turcas de 2025? Cuéntenme todo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y para terminar, un último favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad de turcoadictos siga creciendo. Juntos somos más fuertes. Nos vemos en el próximo vídeo y que el drama turco los acompañe. Adiós. Besitos turcos para todos. Y recuerden, larga vida al drama turco.